Operación Termópilas. Lorenzo Silva. 3. Aquellos que fuimos. ¿No ha querido nunca retroceder en el tiempo, señoría? Yo sí. Hasta los 30 o los 35 lo deseaba constantemente. Oía una música de antaño, pasaba por un paraje de mi adolescencia. Veía a una chica que se daba un aire a otra chica de entonces y me entraba una ansia irrefrenable de acariciarla y de sentir la dulce impunidad de aquellos años más jóvenes. Entre los 30 y tantos y los 50 dejé de sentir esta pulsión retrospectiva. Muchas cosas requerían mi atención en el presente y muchas apetencias de juventud parecían ser realidades en mis manos. Tenía éxito. Conducía buenos coches, usaba buenas mujeres. Ahora que voy a cumplir 51, regreso al principio. Me dejaría cortar cualquier cosa con tal de volver a tener 18 años e intentarlo otra vez. Con menos suerte, con más verdad. Bernabé Timón y Alfonso Inurria, los dos fantasmas que le había pedido a Lidia que convocara a mi teléfono, eran mis camaradas de entonces. Con ellos había ocupado un banco en la facultad, había rodado por 1000 tugurios, había compartido chicas estrechas y esquivado gozosamente las largas porras de los grises a caballo. Con ellos había hecho todos los planes después incumplidos y también los que en apariencia habíamos logrado sacar adelante. A los 3 nos gustaba escribir poemas, hacer teatro y ver películas francesas. Los 3 creíamos en la redención de los humildes, el desmantelamiento del poder inicuo, en la evaporación de las aguas heladas del cálculo egoísta en las que, según Engels y Marx, el capitalismo había sumergido a Europa y a Occidente. Y los 3 lo habíamos traicionado todo luego, cada uno a su manera. Para Lidia lo más fácil era pasarme a Bernabé. Lo logró a los 2 minutos escasos. Con él hablaba a menudo porque teníamos algunos asuntos a medias y también nos veíamos ocasionalmente. A Bernabé le había ido casi tan bien como a mí. La única diferencia era que él no estaba gordo porque siempre había sido un maníaco del deporte y del cuidado corporal, pero tampoco era ese un matiz demasiado significativo. Gordo o flaco, Bernabé también se había convertido en un miserable. Como yo mismo, era un individuo ególatra, adocenado y satisfecho. Cuando oí su voz en el auricular, tuve que hacer un esfuerzo para saludarle como siempre. Quiero decir como siempre en los últimos tiempos. Porque no estaba pensando en él, en el correoso y monótono tiburón de la construcción que ahora era, sino en aquel insensato irresistible que con 20 años me había contagiado, entre otros, el gusto por mear contra todo lo que simbolizaba autoridad, desde el pedestal de la estatua de Franco en Nuevos Ministerios hasta la pared de la Real Academia Española de la Lengua. Pese a todo, me sobrepuse y conduje enseguida la conversación, porque todavía hay mañas en las que soy diestro, hasta el extraño punto que me interesaba. Cuando le hice mi proposición, Bernabé se quedó completamente descolocado. No esperaba menos. Era una extravagancia absoluta, algo que casi podía hacerle recelar de mi salud mental. Así pareció considerarlo durante unos segundos, pero no permití que se recreara en ello. Le ataqué con una de nuestras consignas de entonces, una que todavía, aunque quizá por razones distintas de las originarias, podía seguir teniendo sentido para él. Frente a sus dudas, alegué el viejo conjuro: ¿qué te lo impide? Y añadí: ¿o es que acaso te da miedo? Aunque no demasiado convencido, Bernabé sucumbió a aquel astuto planteamiento de la cuestión. Quedamos a las 6. Solo me faltaba que Lidia encontrara al tercer mosquetero. Lo consiguió a los 15 minutos. La verdad es que no era del todo difícil, aunque Lidia no tuviera ni la más remota idea de quién era Alfonso Inurria.
Aparte de ostentar un apellido infrecuente, poseía un número de teléfono que constaba en los repertorios de acceso público y que no habría podido dejar de constar. Era el número de su despacho de abogado laboralista. Ese título, abogado laboralista, era la coartada de Alfonso para seguir creyendo en su romanticismo. Estaba en magníficas relaciones con la cúpula de un sindicato para el que defendía personalmente las grandes cuestiones, conflictos colectivos de postín y negociaciones con la patronal. Pero su despacho, una máquina potente y bien engrasada, ventilaba todo tipo de asuntos individuales siempre que fueran lucrativos. Y solían serlo, porque para eso tenía a varios pasantes con sueldos de miseria, que eran los que se encargaban de los despidos de pringados, y a 3 o 4 ayudantes mejor pagados y más curtidos, especialistas en los rentables despidos de pudientes o la no menos rentable representación de los intereses de las empresas. Lo gracioso del caso no era que el despacho de Alfonso defendiera a unos y a otros, a los que despedían y a los que eran despedidos. Ambas eran actividades lícitas y ambos tenían derecho a un abogado. Lo hilarante era que siguiera yendo de Robin Hood y que las 4 o 5 veces que habíamos hablado en los últimos 10 años se hubiera empeñado en mantener orgullosamente esa pose frente a mí. Esta vez no hizo una excepción. Su saludo, una vez que Lidia se las arregló para ponerme con él, fue escueto e inequívoco. ¿Qué coño quieres, Roberto? Pero no dejé que su dureza me impresionara. Nunca le había reconocido el derecho a tratarme con esa displicencia. Me había hecho rico, sí, pero él también, aunque no lo fuera tanto, y prefiriera conducir él mismo su Mercedes. No era porque no pudiera pagarse un chofer. Él seguía siendo rojo, juraba. ¿Y qué? Yo también seguía jurando lo mismo y hasta creyéndomelo. Jurar y creerse cosas lo puede hacer cualquiera. Si alguien me hubiera dicho que mis empleados no tenían unas condiciones laborales dignas, habría respondido con convicción lo mismo que él. Que daba empleo en las condiciones que el mercado me imponía, porque no se puede ir más allá sin comprometer el futuro del negocio, que también es el futuro de los puestos de trabajo. En suma, que lo último que estaba dispuesto a aceptar eran lecciones morales de mi ex amigo y compañero Alfonso Inurria. Pero de nuevo, como unos minutos antes con Bernabé, no era aquel Alfonso Inurria, próspero abogado entregado a conciliar en una benigna imagen de sí mismo sus disyuntivos intereses, a quien tenía en la mente. Ni siquiera juzgaba esa actitud suya con gran severidad, porque en el fondo cualquiera, y especialmente cualquiera que haya cumplido 50 años, intenta salvar la cara ante sí mismo y encubrir sus contradicciones. A quien yo recordaba, a quien yo quería hablar, era a otro Alfonso Inurria, al que siempre proponía con una gravedad enternecedora que teníamos el deber de dejar un mundo menos nauseabundo que el que nos habíamos encontrado, al que se sabía de memoria todos los poemas de Cavafis y al final de cualquier borrachera recitaba, como no, el que lleva por título Termópilas, al que le temblaban las piernas, la voz y todo lo temblable cuando Bernabé le ponía en suerte a alguna de las turbadoras amigas de su hermana. A ese le hablé. A ese busqué tras el parapeto de alambre de espino que tenía levantado el abogado. Alfonso primero se asombró. Luego se burló. Después me dijo que no tenía tiempo para darles caprichos a un par de ricachones. Encajé todos sus sarcasmos con paciencia hasta que le oí decir lo que me interesaba. Está bien, me lo tomaré como una experiencia surrealista. Colgué con un irreprimible placer. Lo sabía. Sabía que ninguno, por mucho que se hiciera rogar, podría resistirse a la llamada de la selva.